segundo paso para nuestra América. Esto es un tema interesante, ¿no? Porque ya entender el concepto propiamente dicho de lo que es la blockchain y su funcionamiento ya en sí es complejo. O digamos es complejo por el hecho de que estamos enfrentándonos a una tecnología que es disruptiva, Oscar, básicamente. ¿Por qué la llamamos tecnologías disruptivas? Porque son tecnologías que realmente rompen las tradicionales formas de hacer las cosas, ¿no? En el mundo tecnológico tenemos los últimos quizás 30 años en lo que, digamos, de la era de la información, en los últimos 30 años hemos evidenciado un cambio de paradigma impresionante en nuestras formas de comportamiento, en la sociedad, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros trabajos. La forma de hacer las cosas ha cambiado de manera significativa. Es el mismo sentimiento cuando llegó el correo electrónico a las empresas, a nuestras vidas. El cambio de paradigma, la forma en que estamos trabajando y en que compartimos ahora producto de la pandemia, son disrupciones dentro de lo que tenemos establecido. La blockchain, para tratarlo de llevar a palabras muy sencillas, no es otra cosa que una tecnología que registra información, ¿ok? Como muchas otras tecnologías. Solo que esta en particular tiene el elemento base de ser descentralizada. ¿Qué es lo que se persigue al ser descentralizada y también encriptada? Tiene dos fenómenos que le dan seguridad. La compañera Eva ponía un ejemplo, y es que precisamente está siendo usado este mecanismo precisamente y está muy vinculado al tema de las criptomonedas. Pero está vinculado al tema de las criptomonedas porque quizás es el que más publicidad ha tenido, pero en cierta forma no es su único uso. De hecho, tampoco es el más importante. Nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de la blockchain representa un esquema de seguridad ante todo, y por eso se usa para el tema de las criptomonedas, por su seguridad. Los niveles de criptografía que llevan los procesos de las criptomonedas son tan avanzados y tan robustos que ha sido utilizado para ese fin, para manejar dinero. Ahora bien, ¿por qué es tan segura y por qué es tan disruptiva? Por el tema de la descentralización. Al final, no somos dueños de nada, es decir, todos somos dueños de todo. Es decir, la descentralización lo que persigue precisamente es que la información puede estar en pequeños pedacitos distribuida a nivel global. Es decir, no depende solamente de que esté en un lugar específico la información, sino que esta de alguna manera se replica a nivel global, y mientras más grande y descentralizada sea la red, pues más seguro y más estable es el sistema. ¿Por qué explico esto? Para un poco entrar en el tema. La criptografía en el arte, llamado criptoarte por algunas personas, otros lo conocen como tokens NFT, que viene del anglosajón, viene del inglés, para decir que son tokens no fungibles, ¿ok? Del término de fungibles, es decir, tokens que no se pueden dividir, que no se pueden cambiar y que una vez consumido, es decir, no se puede replicar, no es algo que tú puedes reponer, ¿ok? Y por esa razón es que está siendo usado como un sello sobre el tema del arte, ¿no? Esto está transformando mucho el área por ejemplo, del coleccionismo, del arte de bienes digitales en general, pero sobre todo en el arte de lo que son colecciones. Como decía la compañera, el tema de que sea virtual es importante. Incluso se está dando un tema de criptoarte híbrido, esa es la palabra, en el que están tratando de congeniar, bueno, arte tangible, ¿sí? Una obra de arte, por ejemplo, un cuadro, una pintura, una escultura, pero está pasando algo interesante. Hubo en reciente tiempo artistas plásticos que una vez creada la obra, hacían una representación digital de ella e inmediatamente destruían la obra física, o incendiaban el cuadro o destruían la obra. ¿Por qué razón? Era la manera de mostrar la confianza en este nuevo esquema, en esta nueva forma de interactuar y de entender el arte. Y estas obras que paradójicamente quizás la obra física tuvieron un costo en el mercado de poder decirte, qué sé yo, $100,000, una vez hecho esta transición, luego el NFT, ese token digital, o sea, esa obra digital,
Resulta que en el mercado digital podía costar 600, 700 o $1.000.000, o sea, 10 veces más de lo que costaba incluso físicamente. Eso lo que te dice también es que hay un paradigma cultural en la forma de ver el arte y de quienes consumen el arte, porque yo no soy especialista en el área del arte, la disfruto, me encanta, la consumo, pero he podido evidenciar cómo esta transformación de la sociedad en cómo consume el arte digital está dando pasos agigantados. Hay gente que tiene vidas enteras solamente en las redes, ¿no? Y no voy a entrar en el tema de si esto está bien o mal, que es otra cosa, ¿no? Es cómo la tecnología afecta a nuestras vidas de manera general. Pero en el tema del arte, se ha generado todo un esquema totalmente distinto. Entonces, para poder diferenciar, y aquí entro en un tema también económico, Oscar, si me lo permites, porque tiene que ver con la política, como dices tú, la tecnología no tiene carácter neutro. Es decir, toda tecnología, toda transformación tecnológica, toda solución tecnológica tiene un fin, tiene una particularidad, tiene una intencionalidad. Lo decía Bartasky. Además, la tecnología no puede ser neutra. Eso no existe. ¿Por qué lo menciono? Porque esto es un tema también económico, ¿no? Y hay que ver cómo esto nos lleva al tema de los intereses económicos de la gente. Algunos dicen que los NFT o los tokens no fungibles sobre las artes digitales están hechos para proteger el tema del capital, ¿no? Otros dicen que está más para proteger los derechos de autor. Algunas personas dicen que sencillamente es una forma de capitalizar, monetizar quizás el parte del arte del artista, del creador. En todo caso, el análisis que podamos hacer sobre esto desde el punto de vista económico, político, creo que es el debate que debe abrirse y aplaudo mucho este espacio porque es comenzar a entenderse en estos términos para poder dar un debate. Estamos, digamos, en sociedad, de manera societal, aún digamos, en pañales con respecto a estos temas, porque primero tendremos que entender la virtualidad, ¿ok? La virtualidad de la blockchain, la virtualidad que significa tener un número, porque al final lo que tú obtienes es un pequeño número tuyo, privado, que dice quién eres, que eres el dueño de esa obra, de ese bien digital, y que además no puede ser duplicado, no puede ser copiado, ¿ok? Y cómo eso tiene un valor, o sea, tiene un valor además comercial, monetario. Creo que lo mencionaba la compañera Eva y para no extenderme, hablaba de algunos comercios electrónicos. Existen ya comercios electrónicos amplios donde tú colocas tu producción y tiene un costo que todo se da, por supuesto, con monedas digitales. En este caso, Ethereum es la moneda como clave detrás de esto porque es la blockchain de Ethereum la que se ha utilizado para poder crear los tokens NFT. Entonces, oye, el tema es bastante amplio. Yo también voy a hacer una pausa porque quizás mucho de lo que podemos mencionar acá genera dudas, genera preguntas, ¿no? Hay un cuestionario largo, un dossier de palabras clave que tenemos que entender y estudiar para poder como quizás profundizar más en el tema, pero básicamente es eso, es el uso de la blockchain con mecanismos de encriptación para poder darle a un bien digital un sello de garantía único, intransferible y no puede ser copiado ni puede ser divisible. Es decir, lo hace único y lo hace muy seguro a la hora de poder detectar si de verdad estás afrontándote a una copia o a un original, ¿no? En términos también de derechos de autor y de copyright, que es un tema interesante que siempre se da el debate tarde o temprano en el mundo del arte. Con respecto a ese tema, ciertamente Venezuela ha sido desde que se dio la apertura petrolera, y estoy hablando desde hace ya bastantes décadas atrás, en Venezuela se comenzó a dar un fenómeno bien importante que para mí ha sido uno de las principales razones, digamos, culturales, políticas y económicas que ha tenido Venezuela quizás en un ámbito de país importador, ¿no? Y es que, bueno, el campesino abandonó las tierras y así como el campesino abandonó las tierras para venirse a las grandes ciudades y de ahí se formaron estos grandes anillos de pobreza y miseria, porque se abandonaron las tareas primarias para abordar solamente todo lo que era el ámbito petrolero. Puede pasar también con el tema de las tecnologías.
Las tecnologías se han vuelto, Oscar, lamentándolo mucho, también más que un instrumento liberador, se ha convertido también en un arma de opresión. Un arma de opresión sobre los pueblos que no la desarrollan, que no la estudian, que no aplican investigación y desarrollo para generar sus propias tecnologías, y se han vuelto armas de opresión. Bueno, una de las formas de explicarlo brevemente es que ante el bloqueo económico que se sostiene contra Venezuela de manera ilegal, puedes evidenciar una caída, por ejemplo, de los servicios públicos. Es decir, a las empresas de telecomunicaciones del país les cuesta cada vez más poder sostener la plataforma tecnológica, porque todo el equipamiento que se compra en Venezuela pues se produce evidentemente en otros países, que incluso pueden ser países aliados, si tú lo quieres ver así, pero al final se someten a rigurosas normas económicas establecidas a nivel mundial, y la banca pues termina asfixiando todos los mecanismos y las posibilidades de que Venezuela pueda, por ejemplo, desarrollar y comprar estas tecnologías. Entonces te ves en un paradigma bien interesante en el que te obliga a desarrollar tus propias tecnologías. Ciertamente, ¿cómo entra Venezuela ante esto? Bueno, nosotros tenemos una gran ventaja, Oscar, y debo mencionarla, porque a pesar de toda quizás esa falta o ese exceso, mejor dicho, de oferta en el mercado internacional, de la cual Venezuela se ha aprovechado para poder adquirir tecnología, no importa de dónde venga, sea el país que sea, en este momento el tema de la blockchain representa un paradigma totalmente distinto. ¿Por qué? El desarrollo, la investigación y desarrollo, investigación e implementación de proyectos de blockchain en el país han sido muy exitosos y han sido hechos por venezolanas y venezolanos. Y voy a hacer un ejemplo muy concreto. O sea, el petro en sí mismo, más allá de su condición y su razón, el petro tiene una plataforma interoperable descentralizada que sobre ella funciona un criptoactivo, una criptomoneda. Y eso ha sido desarrollado aquí en Venezuela. Hay varios proyectos que puedo mencionar que han trabajado con blockchain, que gracias a eso actualmente están llevando controles de información empresarial, están llevando controles de acceso, controles de mercancía. Es decir, la blockchain da para muchas cosas, no solo para las criptomonedas. Es una plataforma muy segura que te permite hacer muchas cosas. Dicho esto, una plataforma o qué hacer para poder afrontar este nuevo paradigma o este nuevo mercado. Lo que yo haría, y sería casi un proyecto en el que si se da, Oscar, con todo gusto, cuenta conmigo y con muchos venezolanos y venezolanas que te van a apoyar en algo como esto. Imagínate que el Ministerio de la Cultura apoye un proyecto o avale un proyecto donde gestione con mano de obra venezolana una plataforma blockchain para tokenizar obras digitales. Es decir, que no tengamos que acudir a una blockchain privada o incluso pública, pero de otra, digamos, de otra jurisdicción, y poder tokenizar mi arte digital en mi país. Al fin y al cabo, la blockchain se integra y lo que tú hagas acá en Venezuela, o sea, la obra digital que pueda, por ejemplo, desarrollar la compañera Eva hoy, certificándola en Venezuela, ¿ok? Certificándola en esa plataforma, le daría además un valor agregado, además, porque le daría la oportunidad a muchas personas en el territorio a entender este tipo de tecnología. Primero, a conocerla más de cerca. Es decir, sería un proyecto hermosísimo. ¿Por qué? Porque además es muy fácil de desarrollar, y lo voy a decir con absoluta seguridad, esto que estoy diciendo, es muy sencillo desarrollar tecnología blockchain una vez que comienzas a entenderlo cómo funciona. Y no solo es eso, no solo es fácil desarrollarlo, sino que además el proyecto tiene, o los proyectos blockchain tienen algo muy bonito, que mientras más grande sea, es decir, mientras la comunidad crezca y más personas estén involucradas con el proyecto en sí mismo se va haciendo cada vez más estable. A diferencia de otras tecnologías, donde lo que busca es centralizar y capitalizar el poder y el control sobre la tecnología, la blockchain lo que busca es la expansión, que la comunidad crezca y que muchas personas se integren a los proyectos de desarrollo. ¿Por qué digo que sería un importante paso? Porque nos ayudaría precisamente, es como un catalizador
entre dos mundos, como tú mencionabas, que están en plena momento de coexistencia y se están entendiendo uno al otro. Hay personas muy atrevidas que han llamado, y me disculpa, Eva, a mí me ofende, sin ser cultor popular, ni artista plástico, ni artista digital, que nos llaman profanos del arte, porque no entienden, o sea, son personas que quizás solamente han vivido o viven el arte clásico como lo hemos conocido durante milenios. Y cuando le hablas de arte digital, comienza un ruido que es difícil de entender. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que afrontar muchas cosas, incluso a este tipo de comentarios y a este tipo de situaciones que van a ser muy comunes, van a ser muy comunes. Es decir, para muchas personas todavía no poseer o no poseer algún tipo de arte de manera tangible es como una locura, ¿no? Es una especie de una locura. Pero yo les pregunto a las personas, tener una foto de tu familia, y yo no sé cuántas personas pueden imprimir fotos hoy día, ¿no? Pero yo creo que toda la galería de fotos de mi familia está ahorita de manera digital, incluso las fotos antiguas, para que perduraran en el tiempo, las tengo digitalizadas. ¿Cómo yo puedo hacer que todo eso además tenga un valor único para mí? Bueno, gracias a la tokenización, como decía la compañera Eva, de esta material digital, ¿ok? Como te decía, la intencionalidad política que hay sobre el desarrollo de una tecnología es vital para cualquier proceso. Y el arte en este caso no escapa de eso, porque precisamente el arte es una expresión del momento histórico de la sociedad. Y como decías tú, ha pasado por cualquier tipo de momento, ¿no? Y de dificultades y de momentos de gloria y de oro. Pero en este momento es interesante porque estamos viviendo un cambio paradigmático de cómo comprendemos y entendemos el arte, ¿ok? Estamos en la sociedad, en la era del meme, como me decía a mí un amigo, me decía, estamos en la era del meme. A veces las personas dicen más cosas con una imagen que se envían de manera digital que por un párrafo de palabras que le puedas escribir. Y es una forma de expresión, es una forma de expresión. Evidentemente, esto pasa incluso hasta, cómo no, por una política de Estado, por una política de Estado. Y entenderlo de esa manera podría ayudar a que desde el Estado venezolano precisamente se tomen acciones para fomentar esta criptocultura, como la llamo yo. La criptoeconomía, que es inevitable, que ya llegó, que los bancos están pasando por un proceso de adaptación. Bueno, así como lo hacen ellos, en la esfera, en el estadio del arte, tenemos que hacer exactamente lo mismo. O sea, tenemos que prepararnos para un proceso de cambio, ¿ok? Que a diferencia de lo económico, el tema de artístico es mucho más rápido. En el económico nos enfrentamos a un grupo de bancos, empresas, forma económica de hacer las cosas que tienen 500 años haciéndose igual, pero el arte no. El arte tiene la particularidad de adaptarse, de ser maleable, de expresar lo que la sociedad está viviendo o quiere expresar. Y eso lo que nos va es acelerar los tiempos de comprensión sobre este tema, Oscar. Tiene que ver un poco con el tema precisamente que te mencionaba hace un minuto, ¿no? Es el tema del concepto y de la intencionalidad por la cual tú creas la tecnología. Voy a ser lo más simple posible. Hay dos formas de llevar la economía en este momento, ¿ok? En donde entraron las cripto. Una, la tradicional, la que tiene más tiempo, digamos, la fuerte en términos institucionales, estadales, que ha sido la adopción que ha asumido la mayoría de los países del mundo, es la economía como la conocemos hoy día. Y cuando hablo de la economía me refiero a los órganos que hacen, órganos de control y de manejo del dinero, ¿okay? La banca en particular, ¿no? La banca. Mira, el miedo es un elemento y un factor aquí clave, ¿no? Para poder explicar esto. Fíjense, el miedo ha hecho que se muevan cosas en la historia, ¿no? Y es una forma de gobernar de algunos países sobre sus políticas internas y sobre otros países, el miedo. ¿Qué pasa? La banca, como la conocemos, está llena en su historia reciente de múltiples traiciones.
Es decir, yo voy a tratar de acotarme a Venezuela. Quizás la historia más dramática de Venezuela fue en los años 90, quienes tuvieron la oportunidad de vivirla y saben lo que eso significó a nivel de la banca. En este país, la banca sencillamente desangró la nación, se llevaron todos los capitales que se pudieron, pero además traicionaron al pueblo. Es decir, fueron miles, cientos de miles, millones los ahorristas que se vieron afectados porque su dinero desapareció. Pero no solo desapareció, el Estado en ese momento, que era la Cuarta República, tampoco precisó a los bancos y no protegió al ahorrista. ¿Qué tiene que ver esto con lo que voy a plantear ahora? Estoy haciendo el preámbulo. La banca ha traicionado eternamente a los ahorristas y los gobiernos, ¿ok? Gobiernos, por supuesto, muchas veces vinculados a la derecha o a la extrema derecha, neoliberales en términos generales, protegen al banco y no al ahorrista. Entonces, los estados prefieren salvar al banco, ¿ok? En términos de préstamos millonarios, que atender las necesidades del ahorrista. Y son los que aupan el hecho de los desahucios, como los vimos en España recientemente, en la cual esta gente se quitó la vida por eso. Y todo esto lo que crea es un clima de miedo. ¿Cuál es la moraleja? La banca no protege tus intereses. Los estados no protegen los intereses sobre los ahorristas, sino sobre el banco. Entonces, la banca funciona de manera centralizada, ¿ok? Y es una información que tú no logras ver. Tú no sabes dónde duerme tu dinero, ni cómo reposa, ni dónde descansa, ni quién lo mueve, ni dónde se maneja. Eso es una realidad, ¿ok? ¿Qué ocurre con las criptomonedas? Las criptomonedas no es una caja cerrada. Las criptomonedas es un abanico con muchas puntas que tú puedes observar y mirar. La diferencia de la blockchain, y por eso hablo del miedo, es que ahora el miedo está en la banca tradicional hacia las criptomonedas. ¿Por qué? Porque esto es una tecnología que vino a romper precisamente la hegemonía, el monopolio que tienen los bancos sobre las cadenas de circulación del dinero. ¿Cuál es el verdadero miedo, por ejemplo, de países como Estados Unidos, de que Venezuela tenga sus propios mecanismos sobre criptomonedas para poder manejar sus fondos? Que ellos no pueden controlar el sistema SWIFT porque no existe un sistema SWIFT en este caso, no pueden controlar las transacciones porque no pueden frenar las transacciones, porque no controlan la blockchain, y al final eso es todo el verdadero problema que hay. Es miedo sobre lo que Venezuela puede hacer gracias a estos mecanismos. Es decir, podemos ser realmente libres de manejar nuestros fondos a través de esta manera. Entonces, la criptomoneda también es una expresión política, cultural, económica, que nace para hacerle cara a años, muchos años de opresión de la banca. Y en términos, yo creo mucho en esto, es decir, tarde o temprano, esto es un objeto matemático, las sociedades además se equilibran, ¿ok? El planeta tiene la facultad de equilibrar todos los procesos. Y si hay demasiada opresión, pues de la misma manera, del otro lado, van a ser una solución que afronte esa opresión. Las criptomonedas son eso. Y un proceso de tokenización sobre el arte, lo que te da es poder real sobre ese bien. Entonces, ya el bien, aunque sea un bien universal y cualquiera pueda observarlo, económicamente hablando, el sello es único de una persona y es corroborable. ¿Y por qué hay tanto miedo sobre esto, Oscar? La verdadera razón es que tú nunca sabes lo que ocurre con tu dinero en un banco. Sin embargo, en la blockchain, tú puedes ver con mucha facilidad en cualquier operación mundial la ruta del dinero o la ruta de estos tokens o la ruta de la criptomoneda. Tú puedes ver dónde está el dinero, en qué momento y a qué lugar salió. Hay un fenómeno que es que tú puedes, por supuesto, cuidar, resguardar la identidad de esos usuarios, pero también es cierto que las plataformas, como por ejemplo la del Petro, le interesa sí saber quiénes son las personas que comercian porque es un tema de protección del Estado y eso también es entendible y se respeta. Pero en términos prácticos no pueden interferir ni tocar la blockchain. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que un banco puede mover tu dinero, pasarlo de una cuenta a otra, un viernes en la noche y el lunes en la mañana vuelves a tener tu dinero. El tema es que con la blockchain tú no puedes hacer eso porque queda la traza y la traza queda inamovible. No puedes, está encriptada y no puedes enmascarar
no puedes modificar, no puedes ocultar información y mucho menos puedes manipular esa data. Entonces, esos mecanismos lo hacen tan seguros, pero tan democráticamente abiertos que a la banca no les interesa. Es decir, para la banca esto no es negocio. La banca necesita tener una cortina negra que le permita a los ahorristas ver hasta donde ellos quieran que tú puedas ver, ¿ok? Y además esto les permite a ellos poder controlar el flujo del dinero. Esto representa, por supuesto, y con este ejemplo que te acabo de dar, y espero que todas las personas que logren ver el video lo comprendan de esta manera, estamos en una pugna mundial, en la cual Venezuela en algún momento, y debo decirlo con mucha propiedad, estuvo a la vanguardia, porque fuimos de los primeros países que a nivel de Estado, como gobierno además, incorporamos las criptomonedas de manera legal, ¿ok? De manera legal y como un uso en nuestra economía. Pero además, dentro de lo que comentaba Eva, sí es verdad, y por eso mi propuesta, en la lengua anglosajona es donde termina residiendo todo este tipo de fenómenos nuevos que se dan, ¿no? Como este. Pero resulta que aquí hay muchísima gente que tiene altísimas capacidades para poder desarrollar esto, y de hecho lo desarrollan, pero no es conocido. Yo te aseguro que si hiciéramos una especie de hackathon, una maratón tecnológica solo del arte, y te lo expreso, aquí te lanzo la segunda propuesta, hacer un hackathon de criptoarte, es decir, sumar a los tecnólogos del país, a los creadores digitales también, a los cultores, a las personas como Eva, que se sumen en un proyecto, que nos sumemos en un proyecto, precisamente para blindar en ese sentido, este fenómeno. Porque sin duda alguna necesitamos también darle un espacio a nuestra gente para que se empodere de la información. Eh, Romper la barrera idiomática precisamente para poder llevar la información a estas personas que adquieran esta cultura nueva, que adquieran esta información de la manera más simple posible, sin obstáculos técnicos, ¿sí? Para poder, yo conozco muchos cultores, por ejemplo, en el estado de Mérida, que le encantarían poder entender esto y poder sumarse a una iniciativa como esta, pero primero tenemos que superar la barrera tecnológica, la barrera idiomática, y con esto, pero por supuesto, poder avanzar a una democratización absoluta de la información que esto genera, Oscar. Voy a decir algo que leí textualmente, en donde se explicaba algo interesante. Es un libro, Sapiens de animales a dioses. Lo leí hace muy poco, estaba investigando sobre algo y me llevó a eso. Y ahí se explicaba con mucha claridad que, bueno, que el valor que le damos hoy día a cosas como el oro, la plata y los materiales, piedras preciosas, etcétera, es puramente cultural. Es decir, el valor que le damos a algo es precisamente una expresión cultural sobre eso. Ni siquiera necesariamente responde a un tema de su usabilidad o no, sino cultural. Si al caso vamos, es más usado hoy día la baquelita y otros elementos porque los consumimos más que cualquier oro, por ejemplo. Sin embargo, se han vuelto referencias de valor y eso les da además ese contexto, ¿no? Y la confianza que tú tienes sobre las cosas. Es decir, existe una confianza universal sobre ciertas cosas, ¿no? Donde la humanidad congenia su seguridad hacia algo. Como decía, lo resaltó Eva, y es importante porque subraya el tema técnico, precisamente la confianza que le ha dado la comunidad y el mundo a las criptomonedas ha sido básicamente por la naturaleza del blockchain, no de la moneda per se. ¿Por qué? Porque tú decías algo interesante y no respondí eso en el anterior bloque. Eh, Se inflan monedas, hay gente que está jugando con la moneda y ya estamos afrontando elementos que hemos afrontado con la economía del mundo desde hace muchos años. O sea, hace 3.500, 5.000 años se viene especulando, se especula. Y así como se especula con moneda fiduciaria, con dólares, con euros, con oro, con plata, con commodity, pues se está especulando también con ciertas monedas de la bolsa criptográfica, o sea, llámese Bitcoin, llámese Ethereum, llámese cual sea. Y como dices tú, además hay personajes, algunos políticos, otros personajes, digamos, del área económica, política, social, con cierta fuerza económica,
y tratan también de manipular el mercado. Eso responde mucho a eso, pero quitándolos a ellos del medio, pues nos queda la blockchain, y la blockchain no miente. Y eso es una condición interesante, porque por eso es que se ha ganado la confianza, ¿no? Y eso precisamente rompe, ya por ahí vamos rompiendo varios paradigmas, como dices tú, y el primero que rompemos es precisamente este tema de lo que tocas y ves, de lo que tocas y lo que ves a lo que no tocas. Así dice el dicho. Es decir, pagamos muchísimo dinero por cosas que ni siquiera tocamos, que nunca tocamos. Sin embargo, no le damos este razonamiento, ¿sabes? De por qué vale eso, por qué pagamos tanto por eso, sencillamente lo pagamos. Y son muchos servicios que son intangibles. En el tema de los tokens no fungibles, en el tema del criptoarte, en el tema de los NFT, precisamente ocurre eso. Estamos pagando por algo que quizás no es tangible, pero sí lo ves, sí lo percibes, sí está cambiando tu estado de ánimo, es decir, quizás está influyendo en ti, esa imagen que tú adquieres, esa figura digital, ese bien intangible digital que tú adquiriste, está cambiando tu percepción de vida, está cambiando tu forma de ver las cosas, cambia tu psiquis, cambia incluso afecta tus decisiones. Entonces sí hay mucho peso en esto desde el punto de vista cultural, y yo creo que definitivamente es un momento propicio para decir que cuando hablemos de blockchain, pues hablemos de una tecnología que nos permite descentralizar. Hablemos de los tokens, de los NFT y del criptoarte como un mecanismo para digitalizar y blindar, ¿ok? El arte digital. O sea, nos sirve para darle un carácter seguro, un carácter original a las cosas. Y las criptomonedas es otro ámbito completamente. Me gusta hacer la diferencia para que las personas no entiendan o no crean que deben entender la criptoeconomía para poder entender el criptoarte. Son dos cosas completamente distintas. Solo comparten una cosa, y es la plataforma blockchain, ¿ok? Entonces yo empezaría por estudiar un poco la blockchain, por eso mis propuestas de creación desde el Ministerio de la Cultura, desde cualquier espacio, no tiene por qué ser desde el espacio además de gobierno, puede ser desde cualquier espacio. Tenemos grupos de activistas activados con estos temas desde muchos espacios que pueden colaborar con esto. Y bueno, y mi reflexión final entonces sería precisamente apertura, lectura, comprensión, leer un poco sobre esto. Es un tema súper interesante y es más sencillo de lo que parece. La verdad es que es muy sencillo. Quizás quienes se han encargado de hacerlo ver muy complejo es precisamente quienes no quieren que esto sea ya un hecho, ¿no? Es la resistencia al cambio, que es natural en cualquier proceso de este tipo. Y del resto, bueno, el apoyo absoluto, total, a cualquier movimiento de esta naturaleza. Como persona, como miembro, además, así me considero, del Frente Criptoactivo de Criptógrafos de Venezuela, de compañeras y compañeros que están trabajando con el tema cripto, con el tema blockchain. Siempre me he abocado a esos espacios. Actualmente me encuentro en varios proyectos en blockchain para mejorar la calidad de vida y de servicios en Venezuela para varias instituciones, porque realmente no creo que sea una moda, no creo que sea pasajero. En definitiva, esto llegó para cambiar profundamente la forma de la sociedad, la forma en que compartimos información, la forma en que nos vemos de manera digital e incluso nuestra identidad digital como seres que hacemos vida dentro de un entorno digital, somos ya partes de esto, y de hecho esto hay que afrontarlo de esta manera. Así que, bueno, nada, y agradecido, Oscar, por el espacio. Ojalá se repita y podamos compartir esto sin pandemia, podamos hacerlo en un auditorio con todos y vernos y darnos la mano. Segundo paso para nuestra América.